Muy buenos días, muy buenas tardes. Quiero ante todo agradecer al padre Ignacio Andereggen y a la doctora Selmira Seligman por la confianza con la que me obsequian al invitarme a participar en estas jornadas de psicólogo como maestro organizadas por el Instituto Internacional Santo Tomás de Aquino y San Juan de la Cruz. Mi intervención se titula La familia maestra de vida. La práctica cotidiana de la psicología y los estudios epidemiológicos ponen de manifiesto un aumento sin precedentes del malestar psíquico que afecta a los hombres y mujeres de nuestros días. Son innumerables los estudios que demuestran una relación entre el aumento del malestar psíquico y el desmoronamiento de la familia. Uno de los síntomas más frecuentes en las consultas psicológicas es el de la pérdida de la realidad por la inmersión del individuo en un mundo virtual, ya sea electrónico, ya sea de imágenes subjetivas, que poco o nada tiene que ver con la realidad de su vida concreta cotidiana y que por lo mismo le sumen en un mar de confusiones y hastíos. Se constata además un aumento de consultas de jóvenes y también de adultos jóvenes que han perdido la capacidad de reflexionar sobre sí mismos, la capacidad para emitir un juicio verdadero sobre sí mismos, sobre sus vidas y sobre las tareas y obligaciones a las que deben atender. Y en niños y jóvenes se verifica el aumento de un sentimiento de vivir una vida sin sentido, en el sentido de que no han aprendido o nadie les dedicó tiempo y les enseñó a contemplar realidades que puedan llenar sus expectativas. Y se constata también el aumento de adultos, padres y maestros que no son capaces de gobernar cabalmente sus propias vidas y que sin embargo deberían ser capaces de orientar las de sus hijos y alumnos. La cultura actual propone unos estilos y modelos de vida anómicos en los que el bien, todo aquello que en la vida de los hombres es bueno, honrado y honesto, queda ridiculizado bajo una apariencia de ignorancia y retraso. Atender y cuidar las tareas y obligaciones sencillas de la vida cotidiana, el trabajo honesto, la atención y dedicación sencilla a los hijos en el seno del hogar, el trato confiado con familiares y amigos en un ambiente familiar, el cuidado y la atención a los más débiles y enfermos, son modos de actuar que propiamente ya no tienen cabida en los modelos de vida proclamados por la cultura a través de los medios de comunicación y las campañas ideológicas. Los adultos, especialmente los padres y maestros, pero también quienes tienen responsabilidad en la vida pública y social, parecen incapaces de asumir su misión primordial, la función de educación, la función educativa por el ejemplo de vida. Las generaciones contemporáneas, especialmente de la cultura occidental, podrían calificarse como la generación de los hijos del divorcio, como una generación de hijos desamparados que por la ruptura e incluso por la inexistencia del matrimonio de sus padres y por la ruptura de sus propios proyectos familiares, ven frustrado su mismo desarrollo existencial humano y quedan irrevocablemente orientados a la búsqueda de un futuro de éxito material, superficial, bajo la presión de rendimientos difícilmente alcanzables por inhumanos e irreales. Un perfecto aspecto corporal, una atracción sexual continua, la fama social, constante movilidad personal y geográfica, la desvinculación de todo compromiso, etcétera, etcétera, etcétera. Sin padres, los hijos se hallan en el más completo desamparo y cuando la ausencia de los padres no es por imprevisible fatalidad, sino por una, llamémosla, voluntaria decisión de uno de los cónyuges o de ambos, el desamparo psicológico es tal que los hijos carecen siempre de aquello que como seres humanos en desarrollo tienen derecho.
sentirse acogidos y protegidos, acompañados, estimulados, aconsejados y teniendo siempre a los padres como referente en las distintas etapas de la vida. Hoy en día parece incluso que existen graves dificultades para llegar a conceptualizar o definir lo que es la familia. Muchas veces se entiende la familia como un sistema activo y abierto de vivir y desarrollarse entre personas de distinto sexo y en distintos estadios de maduración física y emocional. Otras veces como un lugar estable en el tiempo, lugar de aceptación, de pertenencia y de orientación de cada ser humano independientemente de su edad, de su sexo y de sus deficiencias psíquicas o psíquicas. Familia se ha convertido en un concepto ambiguo que describe una forma privada de sociedad socialmente reconocida en la que se organizan y estructuran relaciones de género entre generaciones. Y sin embargo, a mi entender, en pocos asuntos coinciden tan íntimamente los preceptos de la religión y la misma ley natural como en la consideración del matrimonio como unión indisoluble de un hombre y una mujer en orden a la formación de una familia. José María Petit, de grata memoria, afirmaba: llámase familia al conjunto humano de los que viven en una misma casa, como dice Aristóteles. Esta comunidad, sigue Petit, tiene como núcleo originario al matrimonio y como miembros eminentes a los hijos, respecto a los cuales, como fin objetivo y eminente, se constituye el matrimonio, sin excluir a otros parientes que pueden convivir en esa familia al carecer de otra más próxima. No hay un límite preciso a ese parentesco que agrupa a la primera comunidad social, dependiendo ello de varios factores sociales, étnicos, costumbres o distintas situaciones particulares. Es por esa razón que la familia ha sido considerada siempre como la expresión primera y fundamental de la naturaleza social del hombre. La familia es una comunidad de personas para las cuales el propio modo de existir y vivir juntos es la comunión, comunio personarum. También aquí, salvando la absoluta trascendencia del creador respecto de la criatura, emerge la referencia ejemplar al nosotros divino. Solo las personas son capaces de existir en comunión. La familia arranca de la comunión conyugal que el Concilio Vaticano califica como alianza, por la cual el hombre y la mujer se entregan y aceptan mutuamente. Este es, pues, el punto crucial a la hora de entender la familia, que arranca de la comunión conyugal, que arranca del matrimonio indisoluble entre un hombre y una mujer. Para la formación y confirmación del hombre en su propio ser, el hombre no solo necesita un crecimiento personal propiciado por un debate moral interno a partir de certezas y seguridades internas y externas, sino que además necesita culminar ese debate interno en la emisión de un juicio personal sobre sí mismo. Y ese juicio puede emitirse a edades ya muy tempranas y a lo más tardar en el momento en que el niño es capaz de pensar sobre sí mismo y a quien ordenar todas las cosas como a su fin. Si se obstaculiza la emisión de ese juicio sobre sí mismo, el niño y el joven quedan sometidos al torbellino de sus emociones y afectos, y el hombre queda desposeído de lo que es y por lo mismo a la deriva de las corrientes de pensamiento, bajo la presión y el ahogo de las modas, que todo lo infiltran, desarraigando las buenas costumbres. Dice Enrique Martínez que por la educación todo hombre es ayudado a descubrir el ser. Más aún, comienza a caminar hacia su madurez de la mano de quienes ha recibido el propio ser. No es de extrañar entonces, sigue Enrique, que la educación encuentre por ello su lugar primordial en el seno de la familia, en cuya intimidad los padres no solo transmiten el ser, sino que comunican a sus hijos
la propia vida por medio de palabras que los hijos, siempre recuerdan agradecidos. De ahí que Santo Tomás se refiere a la familia como útero espiritual y no dude en situar la educación como fin propio del matrimonio. Su fin principal es el bien de la prole, y es que no tiende la naturaleza solo a su generación de la prole, sino también a su conducción y promoción hasta el estado perfecto del hombre en cuanto hombre, que es el estado de virtud. Por consiguiente, sigue Santo Tomás de Aquino, siguiendo a Aristóteles, 3 cosas nos dan los padres, que son el ser, el alimento y la educación. Enseña Santo Tomás que los padres son principio de la generación, educación, enseñanza y de todo lo relativo a la perfección de la vida humana. Por esa principalidad que, según Santo Tomás, participa de la principalidad divina, los padres son poseedores de una dignidad especialísima que les permite ser fines, que les permite ser destinatarios de la atención e intención de los hijos, particularmente antes de la llegada al uso de la razón, pero también durante toda la vida, porque los padres son principio de todo lo relativo a la perfección de la vida humana. La naturaleza, enseña el angélico, no pretende solamente la generación de la prole, sino también su conducción y promoción hasta el estado perfecto del hombre en cuanto hombre, que es el estado de virtud. Es por esa dignidad que los padres y más tarde los buenos maestros, en cuanto delegados de los padres, son la primera causa ejemplar para el hijo. La causa ejemplar es aquello a cuya imitación se hace algo que es focalizado esencialmente por la intención de un agente que se determina a sí mismo el fin. Alguien se convierte en causa ejemplar, en ejemplo de vida y por lo mismo en maestro y en ejemplo de virtud, cuando es imitado por alguien, o sea, por un sujeto que pone en obra su inteligencia, determinándose a sí mismo los fines. La causa ejemplar, el ejemplo, es aquello que puede ser imitado por otro de modo igual o parecido. Es decir, ejemplo de virtud, propiamente dicho, es lo que puede ejercer un determinado influjo en otro en virtud de su propia forma imitable. Lo propio de la causa ejemplar, de quien es verdaderamente ejemplo, es la posesión de un bien que quiere compartir y que de algún modo es imitable, alcanzable, porque el ideal que no puede alcanzarse tampoco puede ser anhelado y querido. Cuando los niños encuentran en sus padres un modelo de vida, tienden a identificarse con ellos, imitándolos cada uno según su particular naturaleza y misión, recibiendo al mismo tiempo de ellos la elevación de miras que ordenará eficazmente al bien común su actividad respectiva. Porque, como enseña Santo Tomás, lo superior está presente en lo inferior con una presencia activa que le eleva al rango y dignidad de modelo a seguir. Pero además, el ejemplo verdadero, que es estímulo y auxilio verdadero para la vida buena, es para quien fija su atención en él, ante todo, atractivo. Y es atractivo porque irradia el bien. Quien convive con el bien y lo contempla, desea para sí ese mismo bien del que goza quien es bueno. Es de suyo evidente que la índole personal de los padres tiene que ser de fundamental importancia a causa de que a ella se le une la imagen del ideal que el niño se forma. El acento recae aquí sobre la palabra índole, pues no son los discursos, las instrucciones, los avisos los que ocasionan en el niño la impresión decisiva sobre la esencia, la posición y los cometidos de los mayores, sino la naturaleza de estos, su conducta y su modo de comportarse. El ejemplo
del que aquí se trata no es el ejemplo modelo que propone, por ejemplo, una teoría de aprendizaje social en la que se afirmaría que la mayor parte de los comportamientos que la gente manifiesta han sido aprendidos ya de forma deliberada o sin advertencia a través de la influencia del ejemplo. No, no. Lo que aquí sostenemos es que los padres son ejemplos y maestros de vida al buscar y realizar el bien de una forma consciente, voluntaria y por elección. Esto es, obrando virtuosamente porque así lo desean, porque así lo quieren y deciden por bien de sus hijos y no de un modo intuitivo o más o menos espontáneo o sin deliberar o bajo el lema de la virtud por la virtud o bajo el lema de la norma por la norma o bajo el lema de la norma por un bien utilitario. Ejemplo de vida y de virtud es el de quien obra con firmeza y constancia, lo cual es propio de quien obra en virtud de un hábito formado, enraizado. Admirando e interiorizando el ejemplo de vida y de virtud, el hijo se adapta, se complace y toma para sí el ideal de la vida virtuosa. Pero este ideal de vida no sería suficientemente atractivo sin una última característica que hace que el ejemplo de vida sea atractivo, y es la de la alegría. La alegría en la obra es signo de hábito formado, recuerda Santo Tomás citando a Aristóteles. Es por eso que el ejemplo de vida de los padres tiene que estar acompañado de una alegría sana propia de quien hace y realiza, de quien desea, realiza el bien. La causa ejemplar, el ejemplo de vida que estimula la adquisición de la virtud, actúa pues de forma constante, firme y consciente. Es el modo de vida que por el ejemplo sencillo y continuado, uno, el hijo, puede hacer suyo y no de un modo teórico, sino de un modo esencialmente práctico. El ideal educativo es, pues, ha de presentar normas de comportamiento, criterios de vida que ordenen la actividad personal del hijo, ofreciéndole los modelos para la aplicación a la obra. El ideal de vida incluye, por lo tanto, la adecuada porción de enseñanza y vivencia unidas en un tándem práctico-práctico. La figura de los padres tiene así una importancia decisiva en el nacimiento del ideal personal del carácter. Ante la mirada del niño, la actuación de los padres es un verdadero concepto objetivo, una meta a alcanzar, pero no desde un aspecto puramente teórico, sino fundamentalmente práctico. Recuérdese que la causa ejemplar reside en la mente como idea práctica. Es la idea o el ideal que necesariamente acompaña a todo ser inteligente antes de obrar, pues contiene el plan y el objeto de su acción. Si no estuviera en el principio en el curso de cualquier acción inteligente, sería imposible toda acción subsiguiente. Su causalidad es de tipo intencional, de orden intelectual, pero no físico. El ideal presenta el objeto como bueno en cualquiera de los aspectos que la bondad expresa. Lo que atrae a la voluntad es la fuerza misma de la bondad del objeto conseguible o de la acción realizable. Sin causa ejemplar, el niño no puede crecer ni moral ni espiritualmente. Sin causa ejemplar, queda abocado al torbellino de una afectividad que por falta de guía y de modelo queda paulatinamente desorientada y sin rumbo. Cuando el comportamiento de un niño imita en la finalidad la actuación de sus padres, es un comportamiento orientado por el bien. El comportamiento imitativo del niño no es un repetir lo que ve, sino que es un comportamiento inteligente originado por la fuerza atractiva del ideal de la acción de los padres, que así
se convierten en fuente interior de la actividad del hijo. Y advertía Carl Gustav Jung que la imagen de los padres posee una energía extraordinaria que influencia la vida anímica del niño en una medida tan elevada, decía Jung, que habría incluso que preguntarse si es posible en general conceder que un ser humano sea capaz de poseer una tal fuerza mágica. Esta afirmación de Jung no está en demasiada discordancia con una afirmación mucho más profunda de Santo Tomás, cuando enseña que por lo que se refiere a la generación, se compara el poder del Padre con el poder de Dios, creador de todas las cosas, y que los hijos están más obligados a honrar y rendir culto a los autores de sus días que a los extraños virtuosos por razón de los beneficios que de aquellos de los padres recibieron y por la vinculación natural que a ellos les une. Es del todo evidente que para poder practicar un arte, que para poder adquirir una virtud, es necesario primero tener una idea de ello, haberlo visto, haberlo experimentado, para poder compararlo con otras experiencias, para poder considerarlo en sus distintas circunstancias. Dice Santo Tomás que lo primero que se le pide al que obra es que sepa. En la vida cotidiana de la familia, bajo la guía atenta de los padres, acontecen las cosas más importantes, más decisivas de la vida de cada persona. Y así, en la vida cotidiana de la familia, se va sabiendo la vida. En nuestra vida, la primera posibilidad de experimentar el ejemplo de virtud es la filiación, que es un estado de vida permanente, pues nunca dejamos de ser hijos de nuestros padres, al igual que nuestros padres nunca dejan de ser nuestros padres. La relación paterno-filial es permanente, es para siempre, e imprime particularmente en el hijo huellas indelebles, tanto en el modo de entender la vida como en el modo de entender cómo y por qué se hacen las cosas. Lo fundamental en el padre es el principio y en el hijo proceder de tal principio. Corresponde de suyo al padre cuidar de sus hijos y por lo tanto no solo temporalmente deberá prestarles ayuda, sino a lo largo de toda la vida. Pero para que las actitudes de los padres, la prudencia de los padres, alcancen y mantengan la dignidad ejemplar que orientará ejemplarmente la vida del hijo, deben cumplirse unos requisitos indispensables. Es más, siendo los padres la primera causa ejemplar en la vida de cada uno, dependerá de su modo virtuoso, de su modo de decir y de vivir, el que cada uno experimente, el que cada uno viva, el que cada uno sepa la importancia y la necesidad de buenos ejemplos para el crecimiento personal. De ahí que es a partir del modo de vida de los buenos padres que el hijo tiene la posibilidad de aprender y adquirir las condiciones, las virtudes, modos concretos de realizar el bien, que a lo largo de su vida le facilitarán las actitudes necesarias para seguir aprendiendo de otros que son verdaderamente prudentes. Buenos maestros, buenos directores, buenos amigos. ¿Y cuáles son los requisitos necesarios para llegar a aprender del ejemplo y del consejo de quien es prudente? Teniendo en cuenta que la primacía de la prudencia significa ante todo la necesidad de que el querer y el obrar sean conformes a la realidad objetiva, lo común a todos los requisitos que condicionan la perfección de la prudencia como conocimiento es la silenciosa expectación de la realidad, dice Piper. Y ello se cumple máximamente en la familia, por la vida sencilla y cotidiana, por la connaturalidad de padres e hijos, por la vivencia en familia de las diversas dificultades propias de la vida familiar y social, con sus alegrías, con sus satisfacciones, con sus tristezas,
con sus exigencias. Uno de los principales requisitos para ese reconocimiento, para ese conocimiento de la realidad, es el de la conservación de los recuerdos en la memoria. Cuando Santo Tomás sitúa la memoria como requisito de la prudencia, no se refiere a una capacidad natural para recordar cosas, ni tampoco a los recuerdos y experiencias concretos, buenos o malos. Santo Tomás habla de la memoria del prudente como de un hábito, que es fruto del perfeccionamiento metódico de la educación. Este requisito de la vida virtuosa tiene una relación especial con la fuerza del ejemplo. Y no solo, como dice Santo Tomás, porque recordamos mejor las cosas de nuestra niñez, sino porque lo que más sirve a la prudencia es la memoria de lo vivido, de lo experimentado bajo la presencia y la guía prudente de los padres y de los buenos maestros. En efecto, corresponde a la prudencia no solo la consideración de la razón, sino también la aplicación a la obra. Y nadie puede aplicar de forma adecuada una cosa a otra sin conocer ambas, es decir, lo aplicado y el sujeto al que se aplica. Las acciones, a su vez, se dan en los singulares, en las cosas concretas, y por lo tanto es necesario que el prudente conozca no solamente los principios universales de la razón, sino también los objetos particulares sobre los que se va a desarrollar la acción. Esta concretización de la aplicación de los principios universales a la acción concreta requiere de la multiplicidad de experiencias guardadas en la memoria perfeccionada por la educación. No estoy aquí refiriéndome a recuerdos concretos, singulares, sino a la experiencia de la aplicación de un principio a una acción concreta. Y esa es la experiencia que se adquiere por el ejemplo. En este sentido, tener una buena memoria no significa simplemente tener experiencia, sino la fidelidad al ser, conservar la realidad tal y como es. Y tal como enseña Martín Echevarría, eso depende de una actitud personal. Y esta actitud personal ante las cosas, tal y como son, se adquiere primero a partir de las actitudes, de la índole personal de quien es ejemplo, que por esa misma razón tiene títulos para ir formando y conformando la conciencia del hijo para que también ésta sea fiel a la realidad. Se me hace difícil, como psicóloga y psicoterapeuta, considerar una memoria de la realidad independientemente de las relaciones y vínculos personales más importantes en la vida de cada uno. Por esta razón, parece evidente que solo el ejemplo de padres y maestros prudentes puede llenar y cultivar el depósito de la memoria de la que se nutre la prudencia. Toda posibilidad de vida histórica, enseña Francisco Canals, cesaría en la humanidad si no se diese en la vida personal, desde lo más íntimo de la vida doméstica y cotidiana, la comunicación amistosa en la que la propia vida se transmite y se comunica. Por nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos lo han contado. No se trata aquí, sigue Canals, no se trata aquí evidentemente de suponer que los padres son docentes de una ciencia demostrativa, sino que el lenguaje del espíritu transmite vitalmente lo que el hombre posee como viviente personal, la experiencia, el recuerdo y el amor. Muchas gracias por su atención.